Bienvenidos a una nueva conexión con nuestro querido Zohar HaKadosh, el protagonista de siempre que nos aconseja, nos orienta, nos guía acerca de cómo exponer nuestro espíritu, esa parte que no vemos, pero que sí afirmamos y la confrontamos, la tenemos, esa alma, esa chispa divina, para que poco a poco, paso a paso, siga su proceso de crecimiento y elevación. Por ello, Rabbi Shimon Bar Yochai, autor de este texto, nos enseñó estas maravillosas máximas y expresiones para que realmente podamos y continuemos nuestro avance en la vida. Hoy, Beshalach, el momento álgido, el momento cumbre, cuando finalmente, luego de todo un proceso de continuo de presión hacia el faraón, finalmente el faraón libera al pueblo de Israel para que continúe en su camino de formación, de concreción y de cristalizar su meta y objetivo, que es nada más y nada menos el contacto con lo divino a través de los 10 mandamientos y a través de nuestra eterna Torá, fuente de el protagonista de toda la semana, fuentes del Zohar. Es la parte espiritual, la parte mística, la parte que no se ve del texto, está expresada en esta otra fuente tan importante de nuestro querido Zohar. Por lo tanto, esa separación entre el bien y el mal encarnado por los egipcios, no por ser egipcios, sino la forma como ellos desarrollaban sus vidas, sus filosofías de existencia y cómo aplicaban eso para someter a pueblos que posteriormente significarían un proceso de más bien de retraso para los egipcios, porque hoy en día la máxima gerencial es ganar, ganar, cuando los vínculos y las relaciones, así sea entre comunidades, sociedades, pueblos o individuos entre personas, cualquiera que quiera obtener una ventaja adicional, realmente lo que está haciendo es más bien restar, más bien quitar de un proceso de sumatoria. Eso es lo que realmente ocurre cuando la relación no es ganar-ganar, sino ganar-perder o perder-ganar. Y los egipcios tenían una relación de ganar-perder, de ganar ellos y perder el pueblo esclavizado, el pueblo de Israel, pero las fuerzas intrínsecas, endógenas de la historia, le hicieron cambiar esa situación. Y finalmente
lamentablemente quedaron en la ruina. A lo largo de estas últimas semanas, en nuestros comentarios, siempre hemos hablado de ese gran proceso interno del ser humano, o externo también, de cómo pasar de esclavitud a libertad. Dos términos que han marcado la historia del ser humano hasta hace aproximadamente 200 años, de los 5.000 y pico de historia que tiene la humanidad. Por unanimidad, la raza humana ha determinado que la esclavitud, por lo menos legalmente, ha quedado abolida, donde todos los seres humanos están en una misma línea de libertad e igualdad. Por lo menos legalmente, muchos pueblos, especialmente nosotros, Latinoamérica, en 1815, 1820, se abolió la esclavitud en Latinoamérica y los pueblos pasaron a tener individuos y personas libres e independientes. Vemos que hay una forma diferente de la raza humana de visualizar a nuestro igual, a nuestro fraterno, a nuestro hermano, en el sentido de verlo igualitariamente. Ahora, libertad y esclavitud son dos términos que alcanzarlos significa un estado de conciencia, porque podemos estar, desarrollarnos, desenvolvernos en un lugar bajo unas leyes igualitarias y sin embargo estar esclavizados. Y podemos estar esclavizados en la profundidad de la esclavitud y sentirnos libres. En la sesión anterior dimos el ejemplo de Viktor Frankl en su logoterapia, cuando él, estando en el campo de concentración, presionado por los nazis, no obstante, en la máxima prisión y esclavitud, él ejerció su llama de libertad interna y desafió a los nazis, diciéndoles: ustedes pueden afectar mi cuerpo y mi emoción, sin embargo, hay algo en lo profundo dentro de cada persona y persona que es indeleble, intocable, inalienable. Esa parte divina que todos tenemos, esa alma, y refugiarse allí es donde nos permite alcanzar la libertad. Cuando, oigan esto, cuando tenemos conciencia de esa sensación, de ese punto divino,
Cuando tenemos esa conciencia, allí alcanzamos la libertad. Independientemente del lugar geográfico donde nos encontremos. A veces ocurren migraciones humanas de tal país a cual país. ¿Por qué emigraste? Emigré porque allí había condiciones muy fuertes, muy difíciles, muy críticas. Por ello emigré. Pero esa búsqueda de mejores condiciones se trasladan con la persona. Donde vayas, tu problemática te acompañará. Si tu estado de conciencia es un estado de esclavitud, ese estado te acompañará de un país a otro, de una familia donde tú creciste, una familia de origen, a una familia nueva que tú formaste, con esposa e hijos. Esa esclavitud la vas a llevar. Y también se aplica esto para la libertad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasamos? ¿Cómo damos el salto cuántico de esa conciencia de esclavos a una conciencia de libertad, de liberación? ¿Cómo? Vamos a buscar las causas y razones en esta semana de Beshalach, referencialmente capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. Esa es la porción Beshalach. Allí vamos a encontrar las auténticas claves de cómo tomar la conciencia de esa libertad interna que una vez alcanzada, como decía Viktor Frankl, inalienable, nadie te la puede quitar. Y a donde tú te dirijas, a donde tú vayas, te acompañará, irá contigo. Esclavitud a libertad. En la sesión anterior contamos una anécdota del rey y el sabio, donde el rey invita al sabio a su palacio, pensando que como este es sabio y él vivía en condiciones muy frágiles en el bosque, debajo de un árbol, etc., pensando que parte de la sabiduría era rechazar la invitación del rey. Pero sorpresa para el rey, porque el sabio aceptó su invitación, y no solamente eso, sino que exigió comida, bebida, satisfacción, vestimentas reales, paseos, etc., en su momento. Finalmente, el rey le dice al sabio: estoy molesto contigo porque te invité, pero
¿Por qué? ¿O dónde está la diferencia entre tú y yo en este momento? Paseas en mi carruaje real, vives en el palacio, disfrutas de las cuestiones del reino. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre tú y yo? Así plantea el rey. Y el sabio le dice, la diferencia está en tu visión acerca de los bienes materiales, de las posesiones humanas. Allí está la diferencia entre tú y yo. Y para que el rey lo entendiera, lo invitó, antes de darle la respuesta, lo invitó a que se retirara del palacio y lo acompañara a un lugar donde él le iba a dar la respuesta, pero si la iba a dar en concreto, no en palabras, no en teoría, en práctica, para que él entendiera. Y efectivamente lo va llevando, lo lleva hasta la frontera, y esa es la frontera donde él le plantea, y le dice, aquí tienes mis vestimentas, mis ropas, son tuyas, te las entrego, yo sigo. El rey dijo, yo me quedo hasta acá, porque más allá pierdo el reino, pierdo mis bienes, pierdo mis esposas, pierdo mis hijos, pierdo mi palacio, por lo tanto, ¿cómo hago? No puedo seguirte. Y entonces, el sabio, al entregar las ropas, el rey entendió que todo es una comprensión, una visión de cómo es la concepción que tenemos en la vida, acerca de la vida, acerca de los instrumentos o elementos que constituyen el escenario en el cual nos desenvolvemos. Realmente venimos a este mundo desnudos. No tenemos ni siquiera cédula de identidad, no disponemos tarjeta de crédito, no disponemos de cuentas bancarias, tampoco diamantes en la bóveda. Nada de eso traemos al mundo. Y cuando nos despedimos de este plano, también observamos que todo lo entregamos. Cuando murió Alejandro Magno, 32 años, estaba ya de regreso a su casa para cumplir la promesa que le hizo a su madre de que había conquistado el mundo. Nada más, y tenía 32 años y murió. Le dijo a aquellos que estaban preparando el féretro, dice, yo quiero que me coloquen en el féretro hacia arriba, con las manos hacia afuera. Y se extrañaron, bueno, pero esa es una forma totalmente inusual y menos para un rey. Sin embargo, él, en ese momento, en esa conciencia que alcanzó
luego de innumerables batallas, les dijo a su séquito, a sus seguidores, les dijo: vine al mundo desnudo, vacío, y me voy sin nada, con las manos abiertas. Quiero que todo el mundo perciba este detalle. Imagínense estas palabras en la boca del gran conquistador de la humanidad, donde un lapso de su vida se afanó por conquistar bienes, por conquistar objetos, países, personas, pero al finalizar su vida comprendió que la vida realmente uno se va con las manos vacías. Te vas con una experiencia, con unos sentimientos, con una emoción. Eso no te lo quita nadie. Pero lo otro, nadie se lo lleva. Hay otra historia que también nos ejemplifica sobre este aspecto de lo que es la conciencia acerca de las posesiones. 3 grandes de la historia que forjaron los Estados Unidos: el creador de la electricidad, el que dominaba el imperio del acero, Carnegie; Morgan, que detentaba todo el movimiento económico, el movimiento bancario. Eran 3 grandes gigantes: Rockefeller, Carnegie y Morgan. Entraron en una competencia sin igual entre uno y otro. Al final, casi al final de su imperio, donde llegaron a tener o a disponer de los mayores capitales universales, esas 3 personas, y entre uno y otro tenían una competencia. En 1900 aproximadamente, los Estados Unidos se puso un poquito de orden para dar la posibilidad a otras personas también para que surgieran, y fueron llevados a juicio esos 3. Sus fortunas siguieron manteniéndose, pero se desmembraron, se hicieron como pequeños, eran manejados por uno mismo, pero pequeños representantes del original. Y así, ya en esa época, Carnegie decidió dedicarse a la filantropía, a ver cómo hacía para, de su capital, donar o dar parte de él para que otras personas se beneficiaran. Y entró en una franca competencia con Rockefeller, a ver quién era más filántropo. Es decir, vemos como
las personas pasan por un proceso donde hay una motivación general, donde creen, conciben la vida, los bienes, el dinero, el materialismo, con una máxima posesividad, máxima. Pero después, al final, alcanzan otra conciencia, alcanzan la conciencia universal, la conciencia del espíritu, la conciencia en la comprensión de que esos bienes son pasajeros, son circunstanciales, son azarosos, pasan de mano en mano y que nada te pertenece, sino ¿qué es lo que te pertenece? Misbot y Maasim Tovim, las obras filantrópicas, las obras altruistas que hagas en tu vida, esas acciones impregnadas por tu energía, son las que abogan por ti en planos superiores para permitirte crecer y evolucionar. Un gran rabino de los años aproximadamente 1800, que se conocía toda la ley oral. Hay ley escrita, que son los 5 libros, y los comentarios de esos 5 libros, que forman lo que se conoce con el nombre de Talmud. Son 62 tomos el Talmud. Además, en esa ley oral está incluida la Kabbalah. Ese rabino se llamaba Gaón de Vilna. Gaón es un título que indica que sabía todo de memoria. El Gaón de Vilna decía: señores de la raza humana, aprovechen y hagan y cumplan los mandamientos divinos, porque con poco dinero puedo adquirir una mezuzá y ponerla en el dintel de mi casa, o puedo adquirir un manto para los rituales, el talit, el tzitzit, con poco dinero. Y esas prácticas en otros planos, en otros mundos, significan para mí una escalera para el crecimiento. Entonces, el poco dinero o el mucho dinero que pase por mí, que fluya a través de mis acciones, lo voy a invertir en buenas acciones, en buenos actos, en crear y generar mente positiva en la humanidad y en el ser humano. Y señores, poco a poco estamos llegando a la definición de libertad. Libre en Benjorín el Amisheosek Batorá. Dice, ¿quién es o quién se le considera personaje libre sino aquel que profundiza
en el conocimiento, en la luz emanada de la Torá. Cuando nos conectamos con esa luz, cuando nos conectamos en esa dirección, ahí realmente somos libres, auténticamente. Porque de otra forma, visto de otra forma el ser humano, siempre tenemos un marco estructural que directa o indirectamente nos limita, porque requerimos padre y madre, papá y mamá. Pero ¿dónde nacieron papá y mamá? ¿Nacieron en un país de primer mundo o en un país de tercer mundo? ¿Dónde nació papá y mamá? Y de acuerdo a eso, mis condiciones ambientales van a ser diferentes. Pero lo que dicen los maestros de la Kabbalah es que eso no determina tu libertad interna, sino que la libertad está determinada por tus actos, lo que tú estás haciendo. ¿Cómo consideras tú tus bienes, tus posesiones? ¿Te pertenecen o simplemente son un tránsito para formar parte de un escenario donde tienes que desarrollar una obra teatral? Imagínense ustedes que el cajero del banco se sienta millonario porque él continuamente posee dinero. Claro, lo posee por segundos, minutos, horas, pero después vuelve a su casa y no tiene la disponibilidad de ese dinero. Ahora cambiemos horas, minutos y segundos por días, meses y años. Proyectemos y va a ser el mismo efecto. Porque 70 años, ¿qué representan frente a los miles y millones de años que tiene el universo, según la ciencia, las galaxias, los planetas? Miles y millones. ¿Qué son 70 años? Es más, según la teoría de Einstein, cuando aquí vivimos 70 años, si viajamos a la velocidad de la luz, va a representar muchísimo menos que esos 70 años. La relatividad del tiempo nos habla de que ese minuto, segundo o día para el cajero del banco puede ser igual a los 70 años o a los 90 años de aquel personaje que realizó toda una vida. Es lo mismo, es igual, es idéntico. Y las experiencias históricas de personajes históricos nos demuestran que al final de sus días realmente la conciencia fue de conexión con la luz. Y así encontramos en esta porción, Beshalach, en este Zohar, qué
claves a aplicar? ¿Cuál es la tecnología a aplicar para poder despojarnos de esa sed y esa hambre por la posesión? ¿Cómo? ¿Qué virtudes enseñó nuestro maestro Moshe al pueblo de Israel para que éste se liberara, que obtuviera la conciencia de libertad? Y realmente en Beshalach tenemos respuestas concretas. Vamos a ver al principio de la parashá de Beshalach. Nos habla de algo que aparentemente tiene poca conexión con el proceso a narrar. Nos va a narrar la salida cuando el faraón dice: váyanse. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Aparentemente ese sería el tema central del Zohar. Pero, ¿cuál es el tema central del Zohar? Veamos. Vamos a leer el primer párrafo. Vayhi beshalach par'o et ha'am velo naham Elohim derech eres pelishtim. Dice que Vayhi y ocurrió cuando el faraón dejó salir al pueblo. Había, para dirigirse a la tierra prometida, un camino recto, camino directo, pero había que pasar por los terrenos de los filisteos. Y el Creador prefirió dar una vuelta, un regreso sobre sí mismo para luego cruzar el Mar Rojo y luego dirigirse a la tierra de Israel, solo para no enfrentar a los filisteos. Porque imagínense, esa gente saliendo de la esclavitud, nada más ahí mismo, encontrándose con una guerra, con alguien que le ofrece resistencia a su avance. Eso sería, desde el punto de vista humano, muy lamentable para la experiencia de ese pueblo. Entonces, le hizo dar una vuelta. Vamos a ver de qué habla el Zohar. Rabbi Shimon Patach Be'amar. Rabbi Shimon, el autor del Zohar, comenzó el discurso y dijo: Tefilá la Habakuk al Naví al Shidionot. Dice, oración del profeta Habakuk. Dice, Haikera Kashia. Dice, aquí encuentro una contradicción. Veit leistakelabe. Dice, hay una contradicción y tengo que observar esta contradicción. Maishena, ¿qué diferencia hay? Tefilá la Habakuk al Naví yatir mikol shear nevie alma. Dice, ¿qué diferencia hay entre el profeta Habakuk? Sabemos que en la Biblia hay muchos profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós,
Osea, Joel, podemos decir, más de 30, 40 nombres. Sin embargo, se asocia Habacuc, el profeta Habacuc, que vivió en la época de Elías el profeta, Eliyahu Anabí, y su seguidor, su continuador, Elisha, Anabí, profeta, dice, ¿qué diferencia hay entre Habacuc de otros profetas para que su expresión se considere como una oración, como una tefilá? Tefilá es la conexión entre el ser humano y lo divino. Normalmente, cuando un profeta recibe para dar un mensaje. Es un canal y él transmite el mensaje a los seres humanos. Pero aquí en Habacuc ocurrió algo diferente, porque Habacuc no solamente se limitó a canalizar, es decir, a hacer pasar el agua o a hacer pasar el conocimiento, a trasvasar el conocimiento. No se limitó a eso, sino que transformó entrada y salida en un proceso, en un producto de efecto valioso espiritual para quien se instruyera de esta enseñanza. Y entonces, por lo tanto, no fue profecía de Habacuc, sino que fue oración de Habacuc. Y entonces Rabbi Shimon pregunta, ¿qué diferencia tiene Habacuc de otros profetas? Vela ketib behu tefilá le Yeshaya. Por ejemplo, oración del profeta Isaías. O Yermías, o Irmías, o Ezequiel, o Osea, o cualquier otro profeta. Ela agita ninam. Dice, esta es la respuesta. Elisha Zahá Behai Alma Madelo Zahá Nebiá Hará. Dice que Elisha tuvo el mérito que no tuvo ningún otro profeta. Ahora, estamos hablando de Habacuc. Habacuc vivió en la época de Elías el profeta, y él tenía una esposa. Vivía en un lugar que se llamaba Shunam, y esa esposa le concedió al profeta un espacio, como un altillo, para él permanecer allí durante sus estadías en ese lugar. Y ella, la Isha Shunamit, dice que era una mujer muy virtuosa, muy virtuosa. Cabalísticamente explican los grandes maestros que ella era reencarnación de la primera mujer. Por eso el texto la llama como una mujer importante. Muy bien, entonces ella recibía ahí a Elisha, dice, Bejol Benemeta Mishtakehim Ba,
Dice, ¿por qué era una mujer importante? Dice, porque todos realmente la alababan. Ugim de Baalá, lo abashajiach bebetá, le meve akará. Dice, Vetú, Beshem Isha Gedolá, Gedolá al Kolshear, Neshe Alma. Deja Shear Neshe Alma, Kad Vehi Hitat Be Beushpizá. Esta mujer le construyó al profeta Elisha un altillo donde él pudiera llegar a ese lugar. Dice, esta mujer era nada más y nada menos esposa del profeta Habacuc. Y Habacuc se llamaba así Lejabek. Lejabek en hebreo quiere decir abrazar. Era un profeta humano, un profeta que se volcaba no solamente a transmitir su mensaje, sino también a hacer de ese mensaje, crear con ese mensaje una conciencia en la otra persona. No es transmití y me fui, sino que transmití y sembré y creé. Esa era la actitud de Habacuc, y por eso su profecía se llamaba oración, tefilá. Y muy pocos a lo largo de la historia tuvieron esa actitud, salvo Moshe, tefilá le Moshe, oración de Moshe, o David, tefilá le David. Con esto el Zohar nos pone en relevancia la importancia que tiene el recibir, el conectarse con la luz divina a través de las palabras, a través de la expresión y a través de la oración. ¡Qué importancia! Y centrarse en el efecto de la tefilá, de la oración. Nosotros diariamente nos concentramos desde el punto de vista cabalístico para 3 veces al día en 3 momentos importantes del día: momento expansivo, en el momento restrictivo, en el momento de armonía. En esos 3 momentos canalizamos la luz del Creador para brindar semillas de luz a la creación y a los seres humanos. Y esta fue la clave que le dio Moisés al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estaba perseguido por el faraón, por fiscales celestiales que afirmaban que el pueblo de Israel en su esclavitud también estaba sometido a energías
y fuerzas, como se dice del otro lado, de impureza. Y realmente el agobio y la presión de tener al mar por delante, los egipcios por detrás, los fiscales celestiales en lo alto, le infringieron una fuerza de realmente de presión al pueblo. Porque mira lo que hemos llegado, ¿acaso no hay tumbas en Egipto para traernos a morir acá en el desierto, en el mar, etcétera? Entonces Moshe allí nos enseñó la gran tecnología para convertir una tefilá, una oración, convertirla en luz y de esa forma traer la armonía, traer el equilibrio, traer la paz interna a nuestro espíritu y desde allí vislumbrar la libertad. Desde allí, desde esa profundidad, como decía Viktor Frankl en su psicología del logos, como decía Viktor Frankl, la logoterapia, llegar a esa profundidad y desde esa profundidad vislumbrar, ver la luz de la creación. Y cuando tomamos esa conciencia, realmente el ser humano entiende que los otros caminos son efímeros, circunstanciales y azarosos. Esa tecnología que enseñó Moshe está expresada en los 72 nombres divinos. Ahí están los 72 nombres, los cuales le permitió a él abrir el mar. ¿Qué es el mar? El mar es el agua. El agua es uno de los elementos constitutivos de toda la creación. Aire, fuego, tierra y agua, el elemento agua. Pero el elemento agua tiene una virtud, porque no fue creado directamente, sino los tres elementos fueron creados y el cuarto, el elemento agua, es un elemento que viene de otras creaciones. Así explican los cabalistas. Y efectivamente, los científicos explican de cómo llegó el agua a la tierra. Y es el agua el elemento que permite la vida. Ahora, abrir el mar significa realmente ir quitando las capas de la cebolla para llegar al núcleo, para llegar al centro, para llegar a la auténtica luz. Eso significa abrir el mar. ¿Cómo lo abrió Moshe? Con una tefilá, con una oración. Tefilá lo traducimos como oración, pero es una conexión. Hizo una conexión y él enunció estos 72 nombres, que fue la tecnología mística que en la parashá de Beshalach viene centrada
cómo formamos estos 72 nombres, cómo los articulamos. Cada uno de ellos hay unos versículos, eso en otras oportunidades hemos dado siempre el seminario. Y qué interesante, en nuestra tefilá diaria está incluido esta meditación de los 72 nombres. Y está incluido el cántico que enunció el pueblo de Israel cuando pasó el mar, cuando llegó a esa profundidad interna de luz que realmente te dio el sentido de la vida. Cuando Israel llegó allí, a ese punto, dice el Zohar, explica el Zohar, que hasta los niños percibieron cara a cara a la presencia divina, a la Shekinah, en ese cruce del mar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno de los 3 millones de personas que cruzaron el mar llegaron a la comprensión, llegaron a la conciencia de lo que significa la libertad. Y por ello, eso lo vamos a ver en la sesión siguiente. Próximo paso, recibir la Torá. Pero ocurrieron 2 acontecimientos previos a recibir la Torá. Uno de ellos, empezó a caer el maná, el pan del cielo. Fíjense que cuando abandonaron el pan de pobreza, que es el pan que comieron en Egipto y que lo simbolizamos a través de las mazot que comemos en el Pesaj cuando celebramos ese acontecimiento, ese pan de pobreza cultural, de pobreza de mente. Esa es la pobreza. Pero ahora, luego que se conectaron con la profunda luz, ahora llega el pan del cielo. Imagínense lo que es el pan del cielo. Es la luminosidad, el brillo en presencia. Eso significa el pan del cielo. Y el segundo hecho es la guerra contra Amalek, la lucha contra Amalek. Amalek representa la incertidumbre, la duda. Y a Israel ya tenía la conciencia de la luz, vivió la luz y ahora le corresponde salir de ese escenario virtual para ir al escenario práctico, el escenario de la vida, donde si realmente vivo con la luz, la gran virtud de nuestras vidas es la certeza. Los espero en nuestra próxima conexión con nuestro querido Zohar HaKadosh.